Con todos. Muy amable por tu atención. Eh, bueno, y muchas gracias por el pase. Bueno, continuando el día de hoy con la información del diploma en gestión de mantenimiento y confiabilidad en sistemas de gas y petróleo, vamos a tocar ahora mismo la sesión 2, básicamente enfocado en lo que es las estrategias de mantenimiento de sistemas energéticos, ¿no? Aquí vamos a ver un poco el tema de los tipos de mantenimiento, los mantenimientos basados en condiciones, los criterios para seleccionar las estrategias de mantenimiento. Hay una planificación y programación del mantenimiento y los indicadores claves o principales de mantenimiento con unos pequeños ejemplos breves para que puedan tener digamos, una gestión dentro de esta área de mantenimiento que es muy amplia y que se realiza generalmente en las plantas industriales, en las mineras, en las plantas hidroeléctricas, las generadoras, las distribuidoras o las transmisoras de energía, y en general en todo digamos, un sistema, digamos, que tenga que ver con la parte industrial, técnica, en plantas, digamos, que estén relacionados con el sector hidrocarburo o relacionados con el sector eléctrico. Voy ahora mismo a proyectar. Un momento, por favor. Me confirman, por favor, por el chat si ya se puede ver la pantalla, por favor. Sí, okay. Sí se visualiza, ingeniero. Solo falta poner en modo presentación. Ok, muy amable. Gracias a todos. Listo, entonces vamos a continuar. Estamos en modo presentación. Bueno, como le indicaba, el día de hoy va a tocar la sesión 2, que está muy enfocado a la parte de estrategia de mantenimiento de sistemas energéticos. Yo agradezco digamos, la participación de cada uno de ustedes y es un honor pues compartir este espacio, ¿no? Y voy a valorar siempre sus aportes, sus experiencias y sus comentarios y preguntas, ¿no? Entonces aquí en la sesión 2, como le indicaba, vamos a abordar temas de los tipos de mantenimiento, el predictivo, el preventivo y el correctivo, el mantenimiento basado en condición, los criterios para seleccionar las estrategias de mantenimiento, la planificación y la programación del mantenimiento, los indicadores claves de gestión, ¿no? Los KPIs que son muy importantes, digamos, para poder tener, digamos, esta continuidad o esta evaluación de los equipos, sobre todo, ¿no? En temas de disponibilidad, de confiabilidad o tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación. Y bueno, vamos un poco a estudiarlos y a hacer unos pequeños ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema de los tipos de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y también prescriptivo, ¿no? El mantenimiento preventivo son intervenciones programadas basadas en tiempo u hora de operación, ¿no? Son la combinación de todas estas acciones técnicas y de gestiones intencionadas para retener un activo o restablecer un estado. En el mantenimiento realizado para mitigar la degradación y reducir la probabilidad de falla, ¿no? Entonces, estos mantenimientos tienen generalmente un programa que puede ser semestral, puede ser mensual o puede ser anual, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una inspección que se puede realizar en mantenimiento preventivo. Esto básicamente enfoca el preventivo a lo que es todo digamos, la limpieza de los equipos,
y algunas pruebas que se realizan, ¿no? De alguna manera en algunos equipos, básicamente para poder tomar acción sobre el tema del activo, ¿no? Y ver su estado de operación, ver sus horas de operación, ¿no? En el mantenimiento correctivo, que básicamente es el reactivo, es la intervención una vez que ocurre la falla. Una vez que ya ocurrió la falla en el equipo, eh, y se haya detectado la avería, pues hay que restablecerlo, ¿no? Es importante, el reactivo es, y la inmediatez que podemos tener de alguna manera con los equipos. Aquí las características: alto impacto en costos, los riesgos por seguridad, paradas no planificadas, y los ejemplos, pues, fallas de un interruptor de potencia, una subestación, corte imprevisto del servicio, ¿no? Aquí en mantenimiento correctivo, que es básicamente el reactivo, generalmente ya cuando ocurre una falla, utilizamos siempre el correctivo, ¿no? Pero para que se produzcan menos estos mantenimientos correctivos, que en un momento se va a dar porque el activo va a fallar en el tiempo de vida útil, en el transcurso de la fase del, digamos, del activo, va a llegar un momento que falle, ¿no? Por su tiempo, por su, digamos, por la que la curva de la bañera, al final al cabo, llega al límite y entonces pueda producir alguna falla. Si no se realiza un preventivo adecuado, un predictivo adecuado, obviamente los correctivos van a ser de alguna manera insistentes, y se va a dar muchos altos impactos en los costos. Nosotros tenemos que evitar mucho el tema, digamos, de estos correctivos si no se realiza la prevención primero, la predicción del caso, ¿no? Entonces, debemos hacer o realizar estos correctivos en su momento cuando evaluamos el preventivo, ¿no? Porque detectamos de repente alguna predicción que se pueda dar en el momento, una falla, digamos, a un transformador. A un transformador, por ejemplo, se le realiza digamos, una limpieza, se realizan los negados, se realiza el análisis de aceite, el análisis cromatográfico, se realice la tangente de delta, o también se puede realizar el tema digamos, de los predictivos, las mediciones que se dan con los parámetros eléctricos de tensión, corriente o potencia, ¿no? Entonces, digamos, estos predictivos y preventivos como limpieza, te pueden dar de alguna manera un alcance de lo que tú tengas como parámetro dentro de la operación de este equipo, ¿no? Igual sucede con un motor, ¿no? Igual sucede digamos, con un equipo, un tablero. Entonces, estos mantenimientos preventivos o predictivos son importantes para, de alguna manera, garantizar que el activo permanezca continuo en el tiempo, ¿no? Y haya una continuidad del servicio, por algo haya una disponibilidad. Si no realizamos ello, los correctivos van de alguna manera a tener consecuencias muy drásticas, ¿no? Como los altos impactos en los costos, el riesgo de la seguridad, las paradas no planificadas, porque nosotros hacemos los mantenimientos generalmente cuando los preventivos o los predictivos cuando están planificados, pero el correctivo a veces generalmente escapa por una falla intempestiva o algo que no se realizó como un mantenimiento bueno en el preventivo, el predictivo, y hace que los correctivos tengan un alto impacto, ¿no? O a veces se programa mal, ¿no? Los preventivos o los predictivos. De repente, por ejemplo, se evalúa en unas subestaciones digamos, de refinería, o los motores de refinería, o digamos estas bombas o estas compresoras, digamos, en temas digamos, estos equipos críticos. eh, entonces, no se le da la mayor importancia digamos, a los preventivos predictivos que deberían darse en el tiempo, ¿no? Porque hay algunos, de alguna manera, unos equipos, digamos, como bombas o compresoras, o transformadores, o tableros, o dispensadores, que realmente eh, por su tiempo de vida útil recién son innovados y solamente requieren pues un mantenimiento de limpieza o de parametrización, pero no requiere un mantenimiento muy profundo
y se gasta tiempo y se gasta dinero. Digamos, los costos de los OPEs van a incrementar. Entonces, sería muy en claro hallar primero nuestros activos críticos y luego, posteriormente, verificar el tiempo de vida útil de este activo, porque generalmente, y el histórico, el background que haya tenido este equipo, porque así nosotros podemos detectar si es que este activo requiere de realmente seguir con su mantenimiento cotidiano, porque si no, podemos darle un mantenimiento a un activo que no necesariamente tiene digamos, el privilegio o digamos, o la necesidad o la prioridad de darle como primero. Entonces, dentro del semestral, de repente no se quiere dar semestral, sino anual. Entonces, tenemos que evaluar eso como líderes de mantenimiento, como supervisores de mantenimiento, como planners de mantenimiento, como planificadores, porque de repente no estamos dando el mantenimiento adecuado a los activos y damos, sinceramente, al azar, y eso nos crea alto impacto. Entonces, dejamos de lado digamos, el equipo que realmente produce fallas en el tiempo, o realmente es un equipo crítico y de alguna otra forma va a parar los procesos y no le estamos dando la debida importancia a ello y estamos dándole debida importancia a otros equipos, ¿no? Y esto hablo en general, ¿no? Para las bombas, los compresores, digamos, los tanques, ¿no? Hay que hacer las inspecciones a los tanques. De repente encontramos orificios y no tapamos y no hacemos las pruebas de hermeticidad. Estas pruebas de hermeticidad son importantes a los tanques. Las pruebas a las compresoras, digamos, a las bombas hay que parametrizar su rango de actividades de operación. Igual a los transformadores que dan la producción digamos, a la parte de los procesos. Entonces, tenemos que hacerle digamos, un monitoreo continuo y tenemos que escoger el activo crítico y en base a un historial podemos de alguna manera llegar a la conclusión de que esos son los activos que mayormente son los críticos y se le debe dar los preventivos y los predictivos para poder darle un monitoreo en el tiempo. Y si encontramos en su debido momento, en el predictivo, al momento de realizar las mediciones, los análisis cromatográficos de un transformador, o si no, una inspección termográfica, evaluamos, encontramos puntos calientes, de repente tenemos a un motor, encontramos diferentes velocidades a un motor, ¿no? Y de repente quiere colocar un variador, porque en cualquier momento se va a desbalancear este motor. Entonces tenemos que, de alguna manera, darle prioridad a estos equipos, porque ya ha sido evaluado a través del predictivo y preventivo. Ahí sí la idea es que programemos el correctivo, no que tengamos la inmediatez rápido porque se valora el equipo y tengamos que hacer el correctivo. No tratemos de hacer eso. Para eso está la planificación, llevar acorde un mantenimiento a los críticos. Hay que evaluarlos a los críticos. Si no, vamos a estar apagando como bomberos los correctivos a cualquier equipo. Y no es así. La prescripción, el contexto en sí se basa en que nosotros tenemos que evaluar, digamos, los equipos críticos y en el tiempo de vida útil evaluarlo también su historial, su background, ver si también va a estar directamente relacionado con los procesos. De repente no es necesario, digamos, hacer a un equipo, digamos, mantenimiento cuando no esté relacionado con los procesos porque no te va a parar el proceso. No, de repente un aire acondicionado que se encuentra en una sala y le vamos a hacer mantenimiento mucho a los aires acondicionados cuando no tiene que estar relacionado con el proceso. No, pero sí está relacionado, ¿qué? El tanque, sí está relacionado la bomba, sí está relacionado la compresora, o está relacionado el tablero, el motor, está relacionado directamente con los procesos en una refinería. Entonces, si vamos a darle al aire acondicionado, entonces, y vamos a darle prioridad, claro, que no es que no, digamos que no queremos hacerle los mantenimientos, sino que tenemos que escoger los equipos que son críticos. ¿Y cuáles son los equipos críticos? Los que están relacionados directamente con la producción, los que te paran los procesos, los que de alguna manera
te van a impedir los altos costes, ¿no? Y que de alguna manera son riesgos para la seguridad, no solamente integridad del equipo, sino física. Y ese es tema. Entonces tenemos que armar muy bien la programación de los mantenimientos preventivos, predictivos, y en base a eso yo programo mi correctivo para poder reaccionar en un determinado tiempo. Así se trabaja. El mantenimiento predictivo, el monitoreo de condición para anticipar las fallas, ¿no? Es el mantenimiento basado en la predicción de la condición futura de un activo, estimado, calculado a partir del set definido de la data histórica. Nosotros tenemos que hacer los predictivos y tenemos que tener una data histórica, los parámetros operacionales futuros conocidos. Ahora, en este tiempo donde la inteligencia artificial ha ganado mucho terreno, ya se está dando mucho software donde se trabaja con inteligencia artificial, donde a través, digamos, de las predicciones, se realizan las predicciones de los activos fijos, de los activos de la maquinaria, de la planta industrial, ¿no? ¿A través de qué? Digamos, digamos, de un software que es dado por inteligencia artificial y que es a través de los algoritmos, ¿no? Del machine learning, a través de redes neuronales o random forest, que ello te va a predecir en cualquier momento la falla y te va a dar un dashboard en donde tú, a través del impacto, ¿no? La probabilidad versus impacto, tú puedes verificar si ese equipo ese motor necesita un mantenimiento simplemente predictivo, preventivo o correctivo, ¿no? Te va a evaluar por medio, bajo y alto. Y te va a predecir también los parámetros, en qué momento va a fallar. Entonces, esos datos históricos es muy importante que lo tengamos, ¿no? De los motores, digamos, de los transformadores. Si estamos trabajando también en refinerías, pues los equipos de bombeo, digamos, estos temas de las compresoras y todo ello. Entonces, de los mismos motores, los variadores, ¿no? Entonces, tenemos que llevar en cuenta ese histórico, esa condición futura del activo, predecir. Y eso lo hacemos a través de parámetros. Ahora ya, como les digo, ya muy adelantado, a través de la inteligencia artificial se está creando software donde ya realmente a través de la sensorización, ojo, ustedes tienen que crear, cuando ingresen a plantas industriales, lo primero que tienen que hacer es que los equipos estén innovados. No podemos tener equipos que no sean de innovación futura. Yo sé que va a aumentar el CAPEX, la inversión, pero en el tiempo te va a garantizar el proceso continuo. No va a haber cortes intempestivos. Aparte de ello, yo creo un software que también es alto, pero te garantiza en el futuro que tú vayas a evaluar y monitorear tus equipos, tus activos, lo evalúas al transformador, al motor, lo evalúas a la bomba, a las compresoras, a los tanques, evalúas a través de la sensorización, ¿no? Claro, obviamente que va a entrar ahí el IoT, el Internet de las cosas, tiene que haber las conexiones, tiene que haber el tema digamos, de las fallas, el background, de todo el proceso que tiene el equipo, para que de alguna manera podamos evaluar la predicción de la falla, ¿no? El mantenimiento prescriptivo, lo que justamente hablábamos, ya es a través del mantenimiento, ¿no? Que es de la inteligencia artificial avanzada para recomendar acciones óptimas, ¿no? El mantenimiento prescriptivo es la evolución más avanzada del mantenimiento predictivo, no solo anticipa cuándo fallará un activo, es lo que yo le indicaba, sino que además recomienda automáticamente qué acción ejecutar, qué es lo que vamos a ejecutar. Si nosotros, ese motor, ese tanque, esa bomba, ese transformador, digamos, o esta estación de bombeo, en cualquier momento nos puede dar, digamos, la evaluación en tiempo real sobre qué tipo de recomendación le vamos a evaluar, o sea, a dar. Si es un preventivo, si es un predictivo o es un correctivo, ¿no? Y acá no solo anticipa cuándo fallará un activo, sino que además recomienda automáticamente qué acción ejecutar, cuándo y cómo lo vamos a hacer, considerando el riesgo, el costo, el impacto operativo y la seguridad. Muchos software también evalúan el impacto del costo, ¿no? El riesgo considerado, ¿no? Y el tema de la operatividad de los procesos, ¿no? El sistema no solo dice va a fallar, sino haz esto ahora para evitarlo con menor costo y riesgo, ¿no?
el sistema que indica cuándo y cómo intervenir en un transformador crítico según el riesgo y carga, ¿no? Aquí tenemos los tipos de mantenimiento que son básicamente, digamos, el correctivo, mantenimiento correctivo, el preventivo, el predictivo y el prescriptivo, ¿no? Acá vemos las categorías de mantenimiento antes de la falla, porque nosotros tenemos que evaluar antes de la falla que el preventivo, ¿no? Lo que es basado en condición, lo que es a través de las pruebas de inspecciones, los monitoreos de condición. Nosotros tenemos que evaluar todo este preventivo a través de la basada en condición, a través de las pruebas, de los monitoreos. Vamos a ver un poco el ejemplo. Los preventivos también pueden ser predeterminados a través de las pruebas periódicas, el reemplazo programado, el servicio programado. Y es lo que debemos aplicar, ¿no? Un reemplazo programado. Decía, no podemos, de alguna manera, ser como los bomberos, donde recién falle y tengamos que cambiar la forma de inmediatez. Y después de la falla, el correctivo es inmediato o diferido, ¿no? Eso es básicamente el tema de las categorías del mantenimiento, ¿no? Entonces, los tipos de mantenimiento, pues con el mantenimiento preventivo y correctivo, el predeterminado sistemático, basado en condición, programado continuo en la demanda y programado, y el diferido inmediato, ¿no? Entonces, según la norma EN 306-2010, el mantenimiento preventivo ejecutado de acuerdo con los intervalos establecidos de tiempo o número de unidades de uso, como un mantenimiento programado, pero sin investigación previa a la condición. Eso es lo que dice la norma. Y lo que es el mantenimiento programado, planeado, ¿no? Preventivo planeado, que es el mantenimiento realizado de acuerdo a un calendario tiempo específico, ¿no? Básicamente ya lo estoy de alguna manera programando en una calendarización para que se pueda efectivizar el tema digamos, del cambio de un repuesto, ¿no? Entonces, la evolución del mantenimiento es el correctivo, que es básicamente el llamado reactivo, que es reparación después de la falla. Obviamente que hay una falla, porque en cualquier momento se va a realizar la falla. Si no tenemos, repito, si no tenemos un buen mantenimiento preventivo, un buen mantenimiento predictivo, ¿no? Basado en condición o basado en el tiempo, entonces definitivamente el correctivo vamos a tener reparaciones tras reparaciones, ¿no? Vamos a tener inmediatez tras inmediatez, que, que no se debería dar, que un correctivo se debería dar programado, ¿no? Una vez que el equipo ha fallado, no funciona o funciona incorrectamente y todos los trabajos son urgentes. Correctivo es así, ¿no? Pero lo podemos convertir en correctivo programado, porque una vez que detectemos que de alguna manera la parametrización en cualquier momento va a fallar el equipo, entonces lo vamos a programar para unos 2 o 3 meses realizar el cambio, la corrección. Y ahí eso nos va a ahorrar costes, porque una vez que salga digamos, en un mantenimiento, digamos, o digamos un problema con un tanque, si no hicimos digamos, la limpieza, la inspección, la evaluación al tanque, en cualquier momento que produce una fuga intempestiva, un problema, las tuberías, entonces se va a parar la producción, definitivamente. Y si se tiene que parar 2 o 3 días, ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto el tiempo? ¿Cuánto es el costo digamos, del recurso humano? ¿Cuánto es el costo del recurso del material? ¿Cuánto es el tema del costo o digamos de las ventas o digamos lo dejado de vender? Eso también es una pérdida, es un impacto digamos, en las ventas. Entonces, si nosotros no evaluamos muy bien con detenimiento el preventivo, las inspecciones, el predictivo, digamos, a un tanque, y vemos que de alguna manera no hicimos las pruebas de hermeticidad al tanque, y esto nos trajo consigo una rotura, una avería en la tubería o en el tanque, y hace que esto de acá ocasione la parada de la producción, ocasione los altos costes del recurso humano, porque voy a tener que contratar recurso humano para poder rápido cambiar
el tanque o en su defecto de alguna manera repararlo. Voy a aumentar el costo del material y ahora sí, también voy a tener pérdidas, porque las pérdidas va a ser directamente en las ventas y va a ser pérdidas con el OSINARMIN, con el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía, que te va a tener que dar una multa, porque has derramado, digamos, el combustible y estás perjudicando al medio ambiente, estás incumpliendo digamos, la normatividad por parte de un tema de seguridad. No, ahora, si esto va cargado con una explosión, imagínense en una refinería, una planta industrial, imagínense si esto va cargado con una explosión como lo que ocurrió en varias estaciones de servicio que han matado a gente. Ahí va a haber coste de qué? También el coste de vida humana. Entonces, por eso es que es muy importante tener el preventivo y predictivo y hacer un monitoreo continuo, sobre todo de los equipos críticos, ¿no? Que estén relacionados con la producción o que cause digamos, algún tema referente a la integridad física, porque también un cortocircuito en un tablero, imagínense, o digamos te va a producir una explosión. Y si no tenemos mangueras antiexplosivas, sellos antiexplosivos, y no cumplimos con la normatividad, y no hemos evaluado a través de la inspección, y no hemos hecho la evaluación, digamos, de la inspección antes, para poder corregir ello, cualquier momento puede haber digamos, un tema de explosión y eso también puede perjudicar porque no hay hermeticidad en los gases, ¿no? Y eso puede provocar que se expanda el fuego y entonces pueda de alguna manera ganar terreno y perjudicar pues al equipo, al material, digamos, a la parte física, a la integridad y todo ello. Entonces, por eso es muy importante eso, ¿no? Entonces, el preventivo basado en el tiempo, se interviene en la máquina periódicamente para inspeccionar y reemplazar componentes. Aquí tenemos que, de alguna manera, si nosotros dentro del basado en tiempo hacemos una reparación antes de la falla, o sea, prevenimos esto, intervenimos la máquina, ¿no? Y encontramos, intervenimos periódicamente, obviamente, ¿no? Para inspeccionar, como le indicaba en el caso del tanque, inspeccionamos si encontramos alguna rotura, si algo salió mal, los niveles digamos, de la hermeticidad de los tanques, no cumplió con las presiones, entonces deberíamos corregir ello, ¿no? Porque ya lo hemos detectado en el tiempo, aun cuando la máquina esté operando satisfactoriamente, ojo, no quiere decir que la máquina, una vez que esté operando satisfactoriamente y de repente no te ha producido, en ese momento, no te ha producido el error, el que es de la falla, no quiere decir que no lo va a hacer de aquí en una semana, o puede ser al día siguiente, o puede ser en la otra semana, el otro mes, o en 3 meses, en cualquier momento. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a darle de alguna manera el correctivo de ese componente, o sea, cambiar la pieza, cambiarlo porque se le está dando un monitoreo periódicamente. Entonces, eso es basado en el tiempo. Entonces, ese es preventivo. La detección de las anomalías. Igual sucede con el tema del preventivo, sucede también eh, con digamos, la limpieza, ¿no? Se puede detectar, digamos, igual digamos, con este tema digamos, las bombas o las compresoras, ¿no? La detección de las anomalías, en este caso el predictivo basado en la condición a través de diversas tecnologías, se evalúa las condiciones físicas y su evolución, detectando síntomas que determinan las necesidades del mantenimiento. Entonces aquí vamos a través del predictivo que es basado en condición, vamos a tener que evaluar los parámetros. Si se trata de un transformador, hay que evaluar los parámetros del megado, de la potencia, de las corrientes, de las tensiones, hacer termografía también. Entonces, si es también predictivo, tenemos que hacer de repente un análisis de aceite cromatográfico. Igual sería para un tanque, ¿no? Hay que evaluar el tema también de la inspección a través
digamos, hay que hacer la limpieza del tanque y encontrar si es que hay una prueba, con la prueba de hermeticidad, si hay un problema de, digamos, que la presión se encuentra dentro de los niveles, o si de alguna manera existe un problema con, digamos, con una falla, digamos, o hay un tema referente a los, digamos, a las roturas, entonces eso se va a detectar, ¿no? Entonces, eh, tenemos que evaluar la condición física de la maquinaria, del equipo, ¿no? Y determinar las necesidades que se puedan dar dentro del mantenimiento. Y el proactivo, que es reparar y mejorar, se identifica y corrige las causas de la raíz de las fallas de la máquina. Se busca maximizar su vida útil, operativa, se hace más eficiente la gestión del mantenimiento. Aquí, por ejemplo, el correctivo va a reparar después de la falla, pero podemos tener un correctivo que se pueda convertir en basado en el tiempo, ¿no? Donde la maquinaria se va a intervenir periódicamente para reemplazar algún componente, ¿no? En el tiempo yo lo voy a calendarizar, lo voy a tener que programar, ¿no? Y eso, y si no, si no hago un buen mantenimiento, voy a tener que pasarme en el correctivo inmediatez, ¿no? Que va a existir, sí, pero tratemos de que ese correctivo no sea continuo, sino que esté en el tiempo, ¿no? Que sea a través de calendarización. Los preventivos intervienen por tiempo y uso. Los predictivos predicen cuándo ocurrirá la falla y el prescriptivo indica qué acción tomar y cuándo hacerlo, ¿no? El mantenimiento basado en condición, ¿no? Lo que justamente hablábamos, este mantenimiento que es el, digamos, la detección de las anomalías, que es básicamente el predictivo, es una estrategia de mantenimiento que monitoriza la condición en tiempo real de un activo para determinar qué mantenimiento debe realizarse, ¿no? El mantenimiento basado en condición establece que el mantenimiento solo debe realizarse con ciertos indicadores que muestran signos de disminución o rendimiento de un fallo inminente. La verificación de una máquina para estos indicadores debe incluir mediciones de carácter inspección visual. Tenemos que tener porque es basado en condición, es un predictivo, tenemos que ver una inspección visual, ¿no? De carácter de inspección visual, datos del rendimiento, tenemos que tomar datos del rendimiento, de los factores, de los parámetros y pruebas programadas. También podemos hacer pruebas, digamos, que se dan, por ejemplo, a un transformador, la tangente delta, digamos, en un motor. De repente podemos evaluar la velocidad del motor, ¿no? Las revoluciones por minuto. Son pruebas programadas donde nosotros tenemos que, de alguna manera, tener los horizontes o los, digamos, son las tolerancias, los puntos donde tienen que ir las velocidades para que esto, de alguna manera, en un motor no se embale y pueda producir, pues, si el momento se va a embalar un motor, se va a salir de su eje, ¿no? Y va a producir problemas también de calentamiento, ¿no? Entonces, y también podemos programar a través digamos, de estas pruebas, si es un motor, puede de alguna manera colocarse un variador de velocidad para poder de alguna manera ahorrarse la eficiencia energética y aparte también te estabiliza la frecuencia y te estabiliza los niveles de tensión y la velocidad a tu programación, de acuerdo a lo que requiere, ¿no? Entonces, para eso se da el mantenimiento basado en condición, ¿no? Porque yo tengo que hacer la inspección visual, tengo que tomar datos del rendimiento, datos de parametrización, ¿no? De repente, pues, si se trata de un tablero eléctrico, yo tengo que tomar los niveles de tensión, de corriente, digamos, de potencia, ¿no? Verificar los breakers que estén dentro de, digamos, de los, este, de los niveles de parámetros que están recomendados por el fabricante, ¿no? Igual
si se trata también de un tanque, también tengo que verificar si ese tanque, dentro de la inspección visual que yo realice, si se presenta de alguna manera, alguna bolladura, si presenta alguna rotura, ¿no? Porque hago una inspección visual al tanque de combustible. Y si dentro de ese tanque también veo datos de alguna manera de rendimiento, yo tengo que verificar a través digamos, de las pruebas de hermeticidad, si las presiones cumplen digamos, con el tanque, si están dentro de esos parámetros, si están parametrizados, y tengo que programarlas, tengo que verificar. Entonces, y estos datos yo los tengo que de alguna manera registrar para que de alguna u otra forma llevar un monitoreo, control en el tiempo, porque eso es basado en condición, no, la condición que tú tienes que realizar de tus parámetros, de tus pruebas programadas, de tu inspección visual, ¿no? Los datos de la condición pueden ser recopilados, porque tenemos que recopilar esos datos a ciertos intervalos o continuamente. Tenemos que llevar una continuación de eso, de ese mantenimiento. Tenemos que llevarlo, esos datos. Si no lo monitoreamos, si no solamente hacemos eso y nos olvidamos, no, tenemos que llevar un monitoreo y control. Si lo hicimos cada 2 meses, 3 meses, tenemos que llevar el control de aquí, cómo quedó la presión del tanque, si está dentro de los parámetros, si en la inspección visual no se detectó alguna bolladura, algún problema, y esto lo tengo recopilado, ¿no? Como se hace con una máquina de sensores internos también, o si quiero lo puedo sensorizar. A su vez, el mantenimiento basado en condición puede aplicarse a los activos críticos, claro, ¿no? Y dentro de, digamos, ya lo hemos dicho que dentro, digamos, de una refinería, los activos críticos pues serán las bombas, los compresores, los tanques, las estaciones de bombeo, los motores, los tableros, ¿no? Porque te paralizan la producción, ¿no? A su vez, el mantenimiento basado en la condición puede aplicarse a los activos críticos y no críticos de la operación, ¿no? Entonces, hacemos el análisis de vibración, digamos, también un análisis de vibración que se le puede dar digamos, al equipo, por ejemplo, un motor, análisis de lubricación, también a las bombas, la termografía también que se pueda dar a los tableros, el análisis eléctrico que se pueda dar a través de la parametrización, digamos, de las tensiones, las corrientes, las potencias, las frecuencias, los análisis de ultrasonido, también a través de los equipamientos, análisis de presión, ¿no? A las válvulas, a las tuberías, porque se dan los análisis de presión, válvulas, tuberías, a los tanques, ¿no? Para garantizar que se encuentre de alguna manera dentro de las presiones adecuadas y que no baje el rango y que de alguna otra forma garantice que no existe alguna bolladura, algún tema digamos, de rotura, ¿no? Entonces, los tipos de mantenimiento basado en condición, una de las mayores fortalezas del mantenimiento basado en condición es que no es invasivo, lo que significa que los datos en tiempo real se recogen mientras la maquinaria sigue funcionando sin modificar su forma de operar. Generalmente es así cuando se hace en los tanques. Se hacen las pruebas de hermeticidad y a veces no se paraliza tanto el tema, digamos, del funcionamiento del dispensador, ¿no? Y bueno, en sí modificar la forma de operar. Puedes elegir entre recoger datos a ciertos intervalos o continuamente a través de elementos como sensores. Las sensorizaciones también es muy importante, ¿no? Que te pueda dar de alguna manera cómo vas en el monitoreo, ¿no? Digamos de las tensiones, si te trata de un tablero, de las tensiones, las corrientes, la inspección visual o pruebas programadas. También algunos de los tipos más comunes de técnicas de monitoreo basado en conexión que se utilizan, ¿no? Los análisis de vibraciones, ¿no? Se define como el proceso de medición de los niveles de vibración y las frecuencias, ¿no? De las máquinas con el uso de esta información, que analizar la salud de las máquinas y sus componentes. Tenemos que hacer análisis de vibración cuando tenemos un mantenimiento basado en condición.
Análisis de vibración puede ayudar a detectar problemas como el desequilibrio, el fallo de los rodamientos, la holgura mecánica, la resonancia, los ejes doblados y más. Entonces, en un motor podemos detectar un análisis de vibración y eso hace que de alguna manera podemos ver que el eje no esté de alguna manera doblado o, o de alguna manera no esté recto y eso hace que los rodamientos de alguna manera se calienten, ¿no? Entonces tenemos que tener de alguna manera esos análisis que se pueda hacer, digamos, al eje del motor, a la vibración, digamos, en general del motor, ¿no? Los equipos rotativos como las compresoras, los motores, las bombas, cuando están en funcionamiento desprenden un cierto grado de vibración. Claro, tenemos que hacer esos tipos digamos, de evaluación, ¿no? A medida que se degradan o que salen de la alineación, no están alineados, no están sus propios ejes alineados, la cantidad de vibración aumenta. Claro que sí, ¿no? Entonces ahí tendríamos que aplicar mucho el tema del análisis de vibración, ¿no? A medida que se degradan, se salen de la alineación, la cantidad de vibración aumenta, ¿no? En definitiva, los sensores de vibración se utilizan para detectar cuando la vibración está por encima de los valores óptimos, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar también a través de alguna manera de las mediciones, porque hay equipos de medición digamos, de estos sistemas de análisis de vibración, a través de los sensores se colocan y nosotros podemos de alguna manera verificar cuántos son los parámetros de vibración que tienen estos equipos, ¿no? La termografía infrarroja es el proceso de utilizar un generador de imágenes térmicas para detectar la radiación procedente de un objeto y convertirla en temperatura, ¿no? Y mostrar una imagen de distribución de la temperatura en tiempo real, utilizadas a menudo con una imagen de referencia para comparación de las imágenes termográficas infrarrojas, pueden mostrar clara y fácilmente cuando un objeto se está sobrecalentando, ¿no? Entonces aquí también podemos hacer análisis de alguna manera de la termografía, si es que hay un problema con el tema, digamos, si vamos a un tablero eléctrico y vamos a hacer termografía, entonces podemos verificar los puntos calientes del cable, ¿no? Y los puntos calientes del cable nos va a dar si ese cable en cualquier momento va a producir un cortocircuito, ¿no? O hay un falso contacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero revisar, inspeccionar y verificar si de repente hay un falso contacto y eso es lo que está produciendo que digamos, digamos, el alto calor, la alta temperatura. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Hacemos los ajustes necesarios, ¿no? O de repente verificamos si el cable ha cumplido su tiempo de vida útil y está de alguna manera, por tener bajo aislamiento y esto va a producir un problema con el tiempo. Entonces, podemos detectar eso a través de la termografía. Entonces, y podemos actuar, ¿no? Entonces, y eso es parte del predictivo, es la parte del basado en condición. Es antes detectar las anomalías que tiene. Yo voy a detectar definitivamente esa anomalía a través de la termografía, ¿no? Igual sucede si de alguna otra forma se da también los puntos calientes, digamos, en los rodamientos, ¿no? Igual vamos a detectar si está de repente la velocidad del motor, de repente no está parametrizada y debemos, digamos, evaluar perdón, los rangos, debemos evaluar los rangos en función a la condición del fabricante, porque el fabricante nos indica también que los rangos también deben de alguna manera utilizarse esas parametrizaciones con la finalidad de que el equipo continúe operativamente en el tiempo, ¿no? Y garantice pues el tema de, digamos, los procesos, la continuidad del proceso. Y esto, utilizadas a menudo en imagen referencial con la comparación, las imágenes demográficas infrarrojas pueden mostrar clara y fácilmente que el objeto está sobrecalentado, ¿no? El análisis de ultrasonido. Se utiliza el sonido para identificar los activos potencialmente defectuosos, ¿no? Detectando los sonidos de alta frecuencia y convirtiéndolos en audio y datos digitales, ¿no? El mal funcionamiento del equipo genera un sonido que los sensores pueden detectar, ¿no?
Esta técnica es aplicable en una gama amplia de maquinarias, desde equipos de alta y baja velocidad hasta situaciones de fluido de alta presión. Los análisis de lubricante, aceite, que es una actividad rutinaria que mide el número y el tamaño de las partículas en una muestra para analizar la salud del lubricante, la contaminación y el desgaste de la máquina, ¿no? También es importante verificar el análisis de lubricación del equipo. También comprueba que las propiedades del fluido de aceite van respondiendo si los aditivos son los adecuados, ¿no? De repente no estamos utilizando acuérdense que hay aditivos adecuados para los equipamientos, para la maquinaria. No todos los mismos fluidos de aceite corresponden, digamos, de manera a la naturaleza del equipo, ¿no? Tenemos que aplicarlo de acuerdo a lo que indica el fabricante, y eso es lo que se debe comprar, esos tipos de aceite. Entonces, tenemos que adecuarnos y leer mucho también el manual del fabricante para poder colocar los análisis de lubricación que se indican en este mantenimiento de condición, ¿no? Los análisis eléctricos, ¿no?, que se emplean para examinar la calidad y la potencia entrante de los equipos. Yo tengo que tener la potencia, digamos, adecuada de los motores para poder garantizar, digamos, el funcionamiento de la maquinaria, ¿no? Utilizando las lecturas de corriente también. Acuérdense que la potencia es la corriente por el voltaje, ¿no? Va a tener una determinada corriente y lo voy a multiplicar por la voltaje. El voltaje generalmente es, digamos, 380, 440, 220, no dependiendo de los niveles de tensión que van a estar registrados en las características del, digamos, del equipo, del producto. Esto hace más fácil para el personal de mantenimiento ver cuándo un activo está recibiendo la cantidad regular de electricidad. Entonces eso también me va a parametrizar si estamos recibiendo, si la potencia adecuada de alguna manera está dimensionada al equipo, porque yo necesito tener que el motor tenga una potencia adecuada para poder echar a andar digamos, a un equipo, ¿no? Y esto, de alguna manera, va a hacer funcionar para una regular, digamos, recibimiento de cantidad de electricidad. Análisis de presión. Es vital mantener la presión correcta dentro de los equipos para que el fluido, el gas o el aire se mueva adecuadamente, ¿no? Tenemos que hacer análisis de presión, digamos, tanto del fluido, sea gas o sea aire, ¿no? Y a través de una tubería o manguera hidráulica, ¿no? El análisis de presión puede controlar continuamente los niveles de presión, ¿no?, en tiempo real y alertar de caídas o picos repentinos, lo que permite que el personal de mantenimiento responde o solucione problemas antes de que se produzca un incidente más grave, ¿no? Y esto es importante también ver el tema de la presión, y esto generalmente hay que ser enfáticos cuando se trate de tanques, ¿no? Hay que ser el tema del, digamos, digamos, del análisis de presión a los tanques, ¿no? Para verificar si están cumpliendo dentro del rango y garantizar su correcto, de alguna manera, su correcto evaluación para que no tenga problemas en el futuro, ¿no? Puede ser una rotura, ¿no? Los mantenimientos basados en condición, ¿cuál es la ventaja, no? ¿Cuál es la ventaja de este mantenimiento basado en condición que se realiza mientras el activo está funcionando, ¿no? Lo que disminuye las posibilidades de interrupción de las operaciones normales, ¿no? Pues yo hago una termografía, un tablero, y no necesito apagar los interruptores, definitivamente, porque estoy haciendo una termografía de alguna manera que me va a impedir que la operación continúe, y solamente voy a verificar que los cables, si están produciendo algún tema referente a una alta temperatura, ¿no?, a puntos, de alguna manera, puntos calientes. Y si estos puntos calientes me detecta que de alguna manera hay entre un interruptor y un cable, entonces ahí recién voy a tener que, de alguna manera, realizar, digamos, el proceso de corregir. Pero mientras yo estoy haciendo el mantenimiento a través de la medición, todo va a estar operativo. No voy a tener que cortar. Voy a cortar el momento que yo detecte algo que y si yo detecto pues una anomalía,
que hay un falso contacto o un tema entre el cable y el interruptor, yo lo que tengo que hacer es primero verificar con, digamos, con el operador y de alguna otra forma que voy a intervenir digamos, el equipo, el tablero, ¿no? Que no necesariamente voy a realizar la interrupción, de repente voy a hacer ajustes nada más, ¿no? Y esto no implica pues que haya una interrupción del momento, ¿no? Entonces, pero siempre se le da aviso a la operación o al operador para que de alguna manera, digamos, estemos, de alguna otra forma sobre aviso para que cualquier momento se produzca alguna inoperancia. Entonces deje de producir en el momento y el tema la prueba, digamos, sin carga, ¿no? Porque también se puede hacer sin carga, ¿no? Así deje de producir, digamos, o de surtir el surtidor, ¿no? De combustible, dejamos de surtir y podemos hacer la prueba sin carga, ¿no? Sin carga, o sea, sin funcionamiento, pero está operativo, o sea, está con energía, pero sin funcionamiento, o sea, sin carga, sin que el surtidor del combustible de alguna manera esté echando, de alguna manera, o cargando, ¿no? Algún vehículo, etcétera, ¿no? Entonces, así podría yo coordinar con la operación. ¿Reduce el costo de la falla de los activos? Claro que sí, porque yo a través de la termografía, a través, digamos, de las pruebas de hermeticidad que se hacen en los tanques, a las pruebas de parametrización que se hacen en los transformadores, a las pruebas del análisis cromatográfico, a las pruebas de tangente delta que se hacen en los transformadores, a las pruebas, digamos, digamos, de la parte de ultrasonido o la lubricación o el tema también de la vibración, la prueba de vibración que se hace en los motores, o a las bombas, ¿no? Y a las compresoras. Entonces yo voy a ganar el tema de reducir, digamos, los costos. Yo voy a reducir los costos porque en un momento eh, ya no voy a producir, ya no voy a tener alguna falla porque estos equipos yo los estoy evaluando ya bajo la condición, bajo un mantenimiento basado en condición. Entonces, va a mejorar la fiabilidad del equipo, la continuidad operativa del equipo, acorta el tiempo de inactividad, claro, ¿no? Porque el tiempo medio, ya no va a haber tiempo medio de reparación, acorta el tiempo de inactividad no programada debido a una falla grave, ¿no? Entonces, acorta el tiempo de inactividad no programado debido a una falla grave. No, también minimiza el tiempo dedicado al mantenimiento, reducimos los costos, los tiempos, el lead time, que está relacionado directamente con el mantenimiento, reduce los costos de las horas extras al programar las actividades, claro, porque yo reduzco de alguna otra forma el tiempo del recurso humano, es importante, reduzco los costos del recurso humano, ¿no? Porque yo no voy a programar horas extras, digamos, actividades eh, que de alguna manera lo voy a hacer en el preventivo, ¿no? Porque ya lo he hecho en el predictivo, en la basado en condición, ¿no? Como está indicado acá, en el predictivo basado en condición, y yo he hecho un preventivo, ya reduzco el tiempo a través del predictivo, ¿no? Entonces, también recorta al mínimo la necesidad de piezas de repuesto de emergencia, también voy a recortar ello, ya no voy a necesitar repuestos de piezas de emergencia, porque yo ya estoy haciendo mi mantenimiento basado en condición y voy a tener un monitoreo constante, ¿no? Entonces voy a saber en qué momento voy a necesitar realmente esas piezas, porque yo ya no voy a decir, este, como estoy haciendo la termografía, como estoy haciendo el análisis vibratorio, estoy bien con los rodamientos, ya no voy a tener que pedir más, ya no voy a tener que pedir más piezas de repuesto por emergencia, porque se va a romper este rodamiento, estos motores. ¿Por qué? Ya van a tener que cambiar los rodamientos, ¿no? Ya voy a tener que cambiar los ejes, ¿no? Porque se han doblado. Entonces, yo ya no voy a tener eso.
entonces voy a reducir el mínimo. Yo no voy a cambiar de alguna manera más cables porque ya lo estoy detectando que a través de la termografía, ¿no? Ya no voy a tener, de alguna manera, cambiar el motor, porque estoy a través de un variador, he puesto un variador para, de alguna manera, eh, controlar la velocidad, la frecuencia, la estabilidad del motor. Entonces yo ya no voy a necesitar comprar más motores, porque estoy haciendo un monitoreo constante. Eh, yo de alguna manera ya no voy a necesitar de repente reparar ya muy poco, voy a tener que parchar el tema del, digamos, de las tuberías, de los tanques, eh, porque ya de alguna u otra forma estoy haciendo un monitoreo constante de la hermeticidad de los tanques y estoy llevando registros y sé en qué momento va a fallar eso porque estoy llevando un control de la presión de los tanques y no necesito tener de alguna manera una pieza de repuesto para poder corregir eso. Entonces, estoy llevando un monitoreo y reduzco al mínimo los piezas y esto impacta directamente en los costes, porque acuérdense, estimados alumnos, estimados colegas, cuando ustedes reducen este tiempo reducen al mínimo las piezas, estamos reduciendo costos. ¿El costo de qué? Del material. Ya no estamos comprando, ya estamos teniendo elefantes blancos, que no le vamos a hacer rotación. Esto viene directamente relacionado con el inventario, con la adquisición del material, del repuesto. Entonces, las emergencias en mi backlog va a bajar. Entonces, y voy a tener un monitoreo a la vez constante de mi inventario, ¿no? Entonces optimizo los intervalos de mantenimiento, más óptimos que las recomendaciones del fabricante. También los intervalos, esto del mantenimiento, como yo tengo registrado todos estos intervalos que le doy a las piezas, digamos al equipo, ¿no? Llevo el control de los parámetros, llevo el control de las vibraciones, de la termografía, de los preventivos, digamos, de las parametraciones, todo ello. Entonces yo de repente, perdón, yo voy a ser más óptimo de estas recomendaciones que tiene el fabricante, ¿no? Porque yo tengo que leer también el manual del fabricante para el equipo. Y aparte de ello, voy a ser más óptimo, más eficiente. ¿Aumenta la seguridad de los trabajadores? Claro que sí, porque en un momento que falle un motor, haya una explosión, ¿no? Puede producir algún problema de seguridad, ¿no? Si hablamos de seguridad a los equipos y un tema de seguridad íntegra a los trabajadores también. Disminuye la posibilidad de que se produzcan daños colaterales al sistema. Claro, falló una parte del sistema, un proceso, y al fallar esto, trae como consecuencia la paralización de otro proceso. Entonces ya no va a haber estos daños colaterales, definitivamente, ¿no? La desventaja es que el equipo de monitoreo es caro de instalar, sí, algunas, por ejemplo, el tema de los software que le indicaba, si van a hacer un mantenimiento predictivo basado en condición, van a tener un software a través de los sensores, ¿no? Obviamente que nuestro CAPEX, tenemos que tener un CAPEX, una inversión, ¿no? ¿No? Tenemos que comprar equipos de monitoreo y control, ¿no? Equipos de vibraciones, tenemos que comprar equipos termográficos, tenemos que comprar equipos de ultrasonido, tenemos que hacer análisis de lubricación, tenemos que equiparnos con equipos de presión. Ojo, esa es una inversión, no es un gasto para nosotros, pero igual este costo es caro, claro, para instalar, pero es una inversión al tiempo, porque si bien es cierto, yo voy a comprar todo este equipamiento, voy a comprar también el equipamiento, digamos, digamos, para hacer los análisis, tengo que llevarlos a los laboratorios, el análisis de aceite de un transformador, el análisis físico-químico, el análisis cromatográfico, tengo que llevarlo a un laboratorio, claro, voy a tener que ese monitoreo de esa parametrización me va a salir un poco más, sí, pero voy a tener en el tiempo que mi equipo bien monitoreado, basado en la condición, en que yo voy a tener registros y que cualquier momento lo tengo mapeado, de alguna manera en qué momento va a fallar, ¿no?
y yo puedo programar ese correctivo a tiempo y no me pueden subir los costes en el momento que falle cuando no lo tengo monitoreado. Claro, es caro, pues, pero igual es compensable. Lo que quiero decir que al tener esos equipos es compensable, estimados colegas, es compensable, porque cuando para el proceso, ya les he dicho, para las ventas, ya dejas de vender combustible. ¿Paras qué? Paras te incrementa el costo del recurso humano, tienes que contratar a la cuadrilla, al supervisor de seguridad, al coordinador, tienes o te eleva el incremento del recurso del material. De repente es un transformador tienes que alquilar si es un transformador de potencia, ¿no? En ese momento, ¿cuánto cuesta un transformador de potencia? Millones de dólares. Entonces tenemos que tener uno en ese momento digamos, de backup. Y igual sucede digamos, con el tanque. En ese momento, ¿qué nos hacemos? Si no tenemos uno de backup o si no tenemos el personal capacitado, idóneo, para poder contrarrestar ese tema digamos, de corregir esa avería, ese orificio, esa bolladura digamos, del tanque, ¿no? Y entonces no, va a haber un incremento del costo ahí. Entonces, por eso es necesario el mantenimiento basado en condición. Y aparte de eso, la penalización que me va a registrar los INERMIN. Y si de alguna manera, por el hecho de haber producido esa anomalía, esa falla, te produce un cortocircuito y esto trae como consecuencia una explosión, ¿no? Va a provocar una explosión, también va a haber vidas humanas que se van a tener que pagar. Entonces, eso incrementa tus costos, ¿no? Entonces, y también el tema digamos, si tú no produces, vas a dejar de vender. ¿Y cuánto vendes? ¿Cuánto vas a dejar de vender en 3 días? ¿Cuánto dinero se va ahí? ¿No? Y todo ello, ¿no? O sea, no cumple las normas, por todos lados tus costos se vienen abajo, a pique. Entonces, también el costo para capacitar el personal se necesita un profesional capacitado para analizar los datos, realizar el trabajo, claro. Sí, es una desventaja, yo creo que para mí, sí es el costo un poco alto, pero como le he dicho, va a tener, digamos, si tú evaluamos el costo-beneficio, el beneficio va a ser mayor al costo. Para mí, el beneficio va a ser mayor al costo porque vamos a beneficiarnos, porque vamos de alguna manera, impactar cuando si hacemos la comparación o la paradoja entre que si existe o no la falla, ¿no? Y lo que te produce la falla, los costos a comparación de que tú capacites el personal o creas monitoreo, porque eso te va a servir durante toda la vida del ciclo del activo. Eso te va a seguir durante toda la vida del ciclo del activo. No es que compres un equipo y lo tengas solamente para una sola vez, ¿no? Para varios monitoreos. Y vas a tener a varios equipos y te va a servir para varios. Entonces es una buena inversión, ¿no? Obviamente los costos van a subir porque vas a capacitar al personal, pero vas a tener personal que te va de alguna manera salvaguardar en el momento preciso de la operación, ¿no? Y eso te trae como consecuencia que los costos no se reduzcan, ¿no? Porque ya teniendo el personal capacitado, idóneo, también los tiempos se acortan, ¿no? Las reparaciones se acortan, la fatiga o los fallos de desgaste uniforme no se detectan fácilmente con las mediciones. Bueno, hay algunos equipamientos de repente que no lo detecta, pero sin embargo, sí te da un mantenimiento que tú puedas de alguna u otra forma eh, corregir en el tiempo, ¿no? Los sensores de condición pueden fallar en el entorno operativo también, pero hay que verificar si que los sensores no tienen conexión de repente, ¿no? No hay conexión, no hay IoT de las cosas de repente, ¿no? El Internet de las cosas de repente puede fallar la sensorización, pero bueno, la conexión sobre todo, ¿no? Puede requerir modificaciones de los activos para adaptar el sistema con sensores, ¿no?
periodos de mantenimiento impredecibles. Criterios para seleccionar, entramos a lo que es criterios para seleccionar las estrategias de mantenimiento. Estos criterios, aquí, estos criterios mucho se enfoca, digamos, en el gestor estratégico, en este caso el planificador, ¿no? Tenemos que tener un gestor estratégico de mantenimiento asegurando que el trabajo correcto se ejecute en el momento adecuado. Las responsabilidades claves son la planificación y programación de actividades, la gestión del backlog, el análisis de fallas recurrentes, la optimización de recursos, coordinaciones con las operaciones. Tenemos que tener estrategias de mantenimiento. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos la estrategia a través del planner, del mantenimiento, por ejemplo, un transformador crítico durante la ventana de baja demanda, yo tengo que evaluar y tengo que tener un gestor estratégico de mantenimiento, tener que emplear estrategias de mantenimiento, en qué momento voy a realizar, digamos, dicha selección para poder abrir una ventana en donde haya menor demanda, que no me afecte los costos ni la producción, ni mucho menos la venta. Criterio para seleccionar la estrategia de mantenimiento, la elaboración de planes de mantenimiento, diseñar planes de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, basado en el análisis de datos históricos y condiciones operativas de los equipos, también la programación de las tareas, asignar, calendarizar las actividades de mantenimiento, coordinando los tiempos de intervención para minimizar el impacto de la producción, que también es necesario, la priorización de alguna manera de las actividades, determinar el orden de ejecución de las tareas según la criticidad de los equipos, la disponibilidad de recursos y la urgencia de las intervenciones, ¿no? Tenemos también los criterios para seleccionar esto, es la coordinación de los recursos humanos y materiales, hay que verificar la disponibilidad, técnicos, las herramientas, los repuestos, ¿no? Necesarios para la ejecución de las actividades planificadas. Tenemos que tener una disponibilidad del recurso humano, del recurso del material, del equipo. Tenemos que prevenir eso para tener la ejecución de estas actividades planificadas. La gestión del sistema de, digamos, de CMMS, que es un sistema de gestión de mantenimiento computarizado, ¿no? Que es actualizar la gestión de información del sistema de gestión de mantenimiento. Tenemos que tener esa estrategia, registrando las zonas de trabajo, los tiempos de ejecución, los consumos y resultados, ¿no? El control de presupuestos, donde tenemos que monitorear y gestionar los recursos financieros destinados al mantenimiento, asegurando el uso eficiente de los presupuestos asignados, ¿no? También tenemos que ver los criterios para seleccionar estrategias de mantenimiento con la interacción con áreas operativas y de producción, en donde de alguna manera coordinamos con los responsables de la producción para programar actividades de mantenimiento en momentos que afecten lo menos posible la operatividad de la planta. Tenemos que siempre ser responsables, digamos, con la producción de la planta y deberíamos, pues, programar siempre dichas actividades, ¿no? Y en lo posible es reducir el tema de la inoperatividad, ¿no? La comunicación efectiva es muy importante entre el equipo técnico, entre los supervisores, el departamento y todo ello, ¿no? Para poder alinearnos a los objetivos de la organización. El tema también pasa por el monitoreo de indicadores de desempeño. Hay que analizar las métricas importantes, los tiempos de parada, los tiempos medios entre fallas, los tiempos medios de reparación, el OEE, entre otros, ¿no? Para evaluar la efectividad del mantenimiento en sí, ¿no? Detectar las áreas de oportunidades, ¿no? A ver un diagnóstico de análisis de falla, participar en el análisis de las causas raíz, que es básicamente el espina de pescado, contribuir a la implementación de medidas correctivas y preventivas, proponer también mejoras, ¿no? Para los procesos, la metodología, el uso de las tecnologías, como la inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, para optimizar el mantenimiento a través de la sensorización también, muy importante, el aseguramiento del cumplimiento normativo, que básicamente va a enfocarse a garantizar que todas las actividades del mantenimiento se realicen conforme a las normativas de seguridad, medio ambiente y calidad. Es muy importante las normas. Si estamos hablando de un sector eléctrico, vamos a tener que enfocarnos mucho al Código Nacional de Electricidad, digamos, a las normas técnicas peruanas, digamos, a la IEEE, y todo ello, y las normas internacionales, ¿no?
tenemos el medio ambiente y el de seguridad. Si tratamos también con temas de hidrocarburos, tenemos que enfocarnos mucho en temas de, digamos, del Código Nacional en función digamos, a las clasificaciones, digamos, digamos, a la clasificación de estos procesos en función si es, digamos, de clase 1, clase 2 o clase 3 en función de la hermeticidad, el tema también de antiexplocho, ¿no? Porque hidrocarburos mucho se tiene que ver con estas recomendaciones, ¿no? La gestión de los riesgos, que básicamente es posible durante las intervenciones coordinar acciones para minimizar los impactos de la seguridad de los trabajadores, la integridad de los equipos, ¿no? Seguir los procedimientos de etapas de identificación y clasificación de riesgo, que es el análisis cualitativo de riesgo. Primero identificamos, luego clasificamos el riesgo, luego lo analizamos cualitativamente al riesgo, y eso fue explicado la semana pasada, o perdón, el día lunes, ¿no? El análisis cuantitativo del riesgo y los planes de respuesta que tenemos que tener, ¿no? Para la gestión del riesgo. Los informes y reportes, que son importantes, elaborar informes periódicos sobre el estado del mantenimiento, proponiendo las estrategias basadas en datos, la evaluación de nuevas tecnologías, importante, porque a través de ellos evaluamos la viabilidad, la incorporación de tecnologías emergentes en el mantenimiento predictivo, el digital twins, contribución a la innovación y competitividad de la empresa, ¿no? Las estrategias de implantación del mantenimiento, siempre tenemos objetivos, las estrategias objetivos son objetivos estratégicos. Tenemos que tener un comité gerencial, un comité ejecutivo, donde esté conformado por los jefes, el comité operacional, donde estén los coordinadores auxiliares, y bajo este estándar también tenemos que tener los equipos autónomos y los pequeños equipos, ¿no? Para tener que, bajo esa estrategia de objetivos, tener desempeños y resultados, ¿no? La comunicación, que es el involucramiento de todo es importante porque te da resultados de productividad, de calidad, de costos, entregas, seguridad y la motivación. Aquí, por ejemplo, tenemos el pilar de el control inicial, el mantenimiento de calidad, la educación de entrenamiento, la mejora enfocada, la seguridad y gestión ambiental, el mantenimiento planeado, el autónomo y la administrativa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de la seguridad y gestión ambiental, tenemos que eliminar el riesgo de accidentes y contaminación. Acá en lo que es la eficiencia administrativa, elimina pérdida de procesos administrativos, el mantenimiento autónomo preveniendo el deterioro grave de los equipos. Entonces, todo esto tiene que tener una mejora. El mantenimiento productivo total, todos participan de la gestión también, ¿no? En donde la función de todos, que es controlar los desvíos a la hora del local para todos, ¿no? Por todos, va a tener un resultado, ¿no? El desempeño, si el desempeño es bueno, seguramente el resultado será bueno. Es aplicar siempre dentro de esta estrategia el mantenimiento productivo total, ¿no? Que es el monitoreo que se realiza a través del técnico, una inspección visual, ¿no? Porque también eso de alguna manera es parte de la participación de la gestión, del desempeño, y va a producir buenos resultados, ¿no? Las estrategias de mantenimiento, aquí tenemos pues herramientas como las 5S, que eliminan los errores de operación y mantenimiento, elimina pérdidas por desplazamiento, elimina pérdidas por accidente, los estándares, elimina pérdidas por errores de operación, facilita el entrenamiento de operarios y técnicos, las tarjetas rojas y azules, ¿no? Dentro de las herramientas del mantenimiento productivo total, que elimina pérdidas de deterioro acelerado del equipo, la matriz de calidad, que elimina pérdida de efectos de calidad que generan procesos de reclamos al cliente, eh, el análisis también de causa raíz, para encontrar este problema crónicos, eliminando pérdidas de falla en los equipos o defectos de calidad, no, digamos, la matriz de habilidades que elimina pérdidas generadas por fallas de entrenamiento y desarrollo de las habilidades de operario. Tenemos también gestión visual, que permite tener el foco claro en los objetivos planeados por metodología para la continuidad y eliminación de pérdidas, y todo ello, ¿no? Entonces, actuar sobre las personas significa erradicar aceptación de las pérdidas, mejorar conocimientos, mejorar las habilidades y conciencia y empoderamiento, maximiza la eficacia de los equipos, elimina las anormalidades y restaura las condiciones básicas, ¿no?
Entonces, estos son, digamos, estrategias para implementar el mantenimiento. También tenemos las dificultades, ¿no? Una de las dificultades es mantenimiento productivo total como parte de los procesos de negociación sindical, mucho también implica también es un tema de dificultad, las actividades de mantenimiento y producción para los operadores de los equipos, las máquinas y equipos con deteriorado forzado y puntos débiles de diseño, etcétera, ¿no? ¿Por qué falla el mantenimiento? También hay una parte de ausencia de foco, no hay evaluación de avances de etapas, no hay seguimiento de pérdidas también, no hay metodología insuficiente, hay metodología insuficiente, no hay planeación, no hay, de repente hay una ausencia de líder, ¿no? La planificación y programación del mantenimiento también está muy enfocado a pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo. Los criterios comunes es la seguridad y medio ambiente, el impacto en la producción del servicio, los costos de reparación, la redundancia, la frecuencia de falla, ¿no? Para ello tenemos que ver los recursos y venta de intervención, las buenas prácticas. Por ejemplo, la programación congelada semanal, la revisión semanal, mensual, la coordinación de producción, ¿no? Y los principios de planificación básicamente se dan en 6 puntos, ¿no? El planificador se dedicará solo a planificar, ¿no? Anticipar como segundo principio a las consultas de los técnicos, anticiparse a la consulta de los técnicos. Siempre un planificador tiene que dedicarse solo a la planificación, anticiparse a la consulta de los técnicos, almacenar el feedback o la retroalimentación de los mantenimientos realizados, contar con conocimientos técnicos, son principios de la planificación, ¿no? Considerar habilidades de los técnicos con experiencia, es muy importante, medir eficiencia de la planificación, ¿no? Asignación de prioridad del trabajo, por ejemplo, el nivel de degradación. Si hay nivel de degradación en equipo o hay una consecuencia de no ejecutar el trabajo, y la prioridad de la zona de trabajo, ¿no? Y la prioridad se basa en 1, 2, 3, hasta 4, ¿no? Entonces, el plazo de espera para la ejecución de orden de trabajo tenemos que hacerlo. Si es prioritario 1, hasta un día. Si es prioritario 2, hasta 7 días. 3, ya va bajando 30 días y 4 es hasta 60 días. Tenemos que programar dependiendo del nivel de degradación del equipo o de un proceso, ¿no? Para poder dar prioridad a las órdenes de trabajo. Determinar la carga de trabajo también implica pues la cantidad de personas por especialidad, el tiempo para ejecutar el trabajo. La carga del trabajo es la cantidad de horas hombre. Ojo que es cantidad de horas hombre necesarias para ejecutar. No se expresa por cantidad de órdenes de trabajo. O sea, nosotros si vamos a dar muchas órdenes de trabajo no quiere decir que tenemos bastante carga de trabajo, porque esas órdenes de trabajo pueden tener de repente una hora o de repente solamente se hacen con 2 personas y no con 3 cuadrillas. Entonces, ¿en qué función va a ser la carga de trabajo? Cuando hay más cantidad de horas hombres, cuando hay más cuadrillas, cuando el tiempo de duración es más. Entonces, es la duración en horas por la cantidad de personas, ¿no? También se da los pasos de planificación y programación del mantenimiento, se da en función a los repuestos, los consumibles, a las herramientas, a los equipos, la información técnica, como alcance de trabajo, descripción de la actividad y la secuencia, ¿no? Operaciones, producción, seguridad industrial y logística. La programación de los trabajos básicamente reúne 6 elementos de éxito, ¿no? Como la mano de obra, las herramientas, los materiales y repuestos, la autorización de permisos, información técnica y la custodia del equipo. Aquí, por ejemplo, la carga de trabajo, lo podemos verificar en este cuadro. Tenemos las órdenes de trabajo 1, 2, 3 hasta el número 10, las prioridades 1, 2, 3, 4, mientras las prioridades van a ser al nivel 4, quiere decir que son menos alcanzables en una forma de inmediatez, ¿no? De inmediatez programarlo, ¿no? La duración, cuántas horas son, y la cantidad del recurso humano, como son los mecánicos, los electricistas y los ayudantes. Y acá el total va a ser la suma, por ejemplo, si acá hay un mecánico, un electricista y un ayudante, son 3 personas multiplicado por 4, que es la duración, son 12, y así va, ¿no? Si acá son 5 horas, porque, digamos, si acá hay 2, 4, 6 personas, multiplicado por 5 son 30, y acá te sacamos las horas totales, el total del recurso humano también, y lo programamos a través, digamos, de las días, ¿no? De los días, digamos, y en función a las órdenes de trabajo, ¿no? Y acá también lo desplazamos por, digamos, por
por personal, ¿no? Asignación de las personas. Tenemos así bien planificado. La optimización del mantenimiento planificado, básicamente la optimización del mantenimiento, reducir los costos del mantenimiento sin afectar la confiabilidad, eliminar las tareas innecesarias y redundantes, priorizar las intervenciones y ajustar las frecuencias. Y acá la optimización de mantenimiento planificado, cuando no es exitoso, existe tareas duplicadas, algunas tareas se hacen muy frecuentes, algunas tareas no generan beneficio, algunas tareas son intrusivas o basadas en overhaul, cuando deberían ser basados en condición. No es exitoso de esa forma, se presentan muchas fallas que son costosas y fácilmente prevenibles. O sea, trabajar con un programa del 50 útil y 50 inútil no es la esperanza de alcanzar el 100%. Así no es exitoso una optimización de mantenimiento, ¿no? Eso es para tener en cuenta. El PMO básicamente se basa en los análisis de modo efecto falla, análisis de criticidad, mantenimiento centrado en confiabilidad, la revisión de los expertos de planta y los benchmarking en los activos similares. Y los pasos básicamente son recopilación de tarea, análisis de modo de falla, racionalización de la revisión del FMA, el análisis funcional, evaluación de consecuencias, la definición de la política de mantenimiento, agrupación de revisión, aprobación, implementación y programa dinámico. Menos paradas no planificadas como beneficios de la planificación eficiente, mejor uso de recursos, mayor confiabilidad, reducción de costes y mejor relación de operaciones. Aquí los indicadores KPI básicamente se basan en el logro de estos objetivos, se revisa intervalos regulares de tiempo, por ejemplo, la disponibilidad, el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación y el cálculo de efectividad del equipo. Estos, estimados alumnos, estimados colegas, son los indicadores de mantenimiento más relevantes dentro de alguna manera para poder seguir el control y el monitoreo de los equipos, ¿no? La disponibilidad, que básicamente corresponde al porcentaje del tiempo que el equipo está disponible para operar y realizar la función, para que esté diseñado en relación al tiempo de labor teórico, ¿no? Que valor generalmente se expresa como un porcentaje. Por ejemplo, la disponibilidad mecánica son las horas operativas por 100 entre horas operativas más horas de reparación. La disponibilidad es confiabilidad entre confiabilidad más mantenibilidad. Aquí, por ejemplo, si podemos ver de alguna otra forma la fórmula, aquí vamos a multiplicar las horas operativas. ¿Cuántas son las horas operativas? Aquí disponemos este equipo en donde tiene horas operativas de 15, 15, 15, 15 horas, ¿no? Y tiene falla de 2 horas, tiene falla de 2 horas. Aquí tenemos que multiplicar las horas operativas, que son 6 por 15, y dividirlo entre las horas operativas 6 por 15 más las horas de reparación, porque aquí en estos intervalos que falló, vamos a reparar y nos demoramos 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, y multiplicamos 5 por 2 y acá sale 10. Entonces, si hacemos esta fórmula, entonces todo este equipo, ¿no? Tiene un 90% de disponibilidad. Aquí decimos que el equipo de baja confiabilidad, muchas fallas y buena mantenibilidad. O sea, hay muchas fallas, ¿no? Pero buena mantenibilidad. O sea, porque el tiempo, de alguna manera, se basa en 1, 2, 3, 4, 5, en seis fases, ¿no? Y acá en este caso, el equipo de mayor confiabilidad, pero peor mantenibilidad. Entonces, aquí tenemos, en este caso, la disponibilidad, que es las horas operativas, que serían 3 por 30. ¿Cuántas operación tuvo este equipo? Lo multiplicamos 3 por 30, porque es la cantidad de horas que ha tenido operativo, y lo dividimos entre las horas operativas más las horas de reparación. Las horas de reparación fueron 5 y 5, son 10, y aquí son al 90%. El equipo mayor confiabilidad, sí, hay un mayor confiabilidad, pero peor mantenibilidad. Aquí tenemos el tiempo medio para, digamos, entre paradas, y el tiempo medio de reparación, que es básicamente el tiempo medio de paradas, es, digamos, la suma digamos, de la operación entre el número de paradas, y acá en la suma, digamos, de la reparación entre el número de paradas, ¿no? Y acá da la disponibilidad, ¿no? Es importante esa fórmula. El tiempo medio entre fallas, básicamente es el indicador usado para evaluar la confiabilidad de un activo componente reparable, ¿no? Y la confiabilidad es usualmente expresada por la probabilidad que un
activo componente desarrollará la función deseada sin falla por un periodo especificado, ¿no? Acá el tiempo medio entre fallas viene a ser el tiempo de operación en horas entre el número de fallas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos durante el mes que concluye el reporte de evento de línea, envasado uno de la siguiente información. Hubo 3 eventos de parada no programada, ¿no? Por sobrecalentamiento del motor, 2 eventos de parada no programada por señal de alarma de eficiencia de lubricación, ahí son 5 horas, o son 5 fallas, perdón. 4 eventos de parada programada, estos sí son paradas programadas, no son fallas, estos sí son fallas, porque son eventos no programados. ¿No? Aquí hubo un sobrecalentamiento del motor y acá por una deficiencia de lubricación. Pero acá en este caso hubo 4 eventos programados para producto. O sea que aquí sí había un mantenimiento basado en condición y sí lo hemos de alguna manera programado o calendarizado. 5 eventos de señal de alarma en el panel de control, pero que no produjeron detección de la línea. Quiere decir que solamente se activó como un registro, pero no paró la producción, ni tampoco se produjo alguna falla. Y los aerómetros de final indicaron, de inicial y final indicaron 5.480 y 6.080 horas. Aquí tenemos el tiempo de operación, vamos a restar el horómetro de los 6.080 horas menos 5.480 horas, sale 600 horas. ¿Y cuántos son los números de falla? 3 y 2 son 5 números de falla. Estos son eventos programados y esta es una señal de alarma que no dio alguna falla en la producción o en el equipo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se considera solamente estos 5 que son los números de falla. Y sale 120 horas, que es mi tiempo medio de falla, tiempo medio entre falla, ¿no? Aquí el tiempo medio para reparar, básicamente el tiempo medio para reparar es una medida de mantenibilidad del equipo, usualmente expresada como la probabilidad de un equipo que pueda ser restablecido en la condición operable, especificada dentro de un intervalo de tiempo especificado. El tiempo medio reparación, básicamente es el tiempo total de reparaciones entre reemplazos de horas entre el número de eventos de reparaciones reemplazadas. ¿No? Aquí también tenemos el tiempo medio de reparación. Aquí tenemos un equipo que trabaja 1.000 horas, llámese, por ejemplo, un motor, ¿no? Y acá, digamos, número de eventos, este son los números de eventos que hay, ¿no? El total de horas por cada evento, el total de horas por cada evento, y 1.000 horas son prácticamente 41 días que trabaja un motor, ¿no? Entonces, el tiempo total de reparación va a ser, digamos, la suma de total de horas por cada evento, ¿no? Acá tenemos 10 eventos que tuvo este motor. Este motor que trabajó 1.000 horas tuvo 10 eventos y cada evento tuvo una para de 2 horas, 6 horas, 10 horas, 6 horas, 5 horas, 10 horas, 1, 2, 5 y 3. Y sumamos cuál es el tiempo total de reparaciones, porque estos paras significa la reparación, ¿no? De estos 10 paralizaciones, 10 eventos, cada evento tiene su hora de reparación. Y esto es lo que suma aquí el tiempo total de reparación entre el número de eventos. ¿Cuántos eventos tuvo? Son 10 eventos. Y esos son 5 horas. El tiempo medio de reparación es 5 horas. Entonces, aquí esto es el ejemplo de digamos, un generador hidráulico, ¿no? Y acá más exhaustivo y más enfocado, digamos, a una declaración de una máquina, por decir, ¿no? Este está trabajando 408 horas, 408 horas, más o menos son 17 días, ¿no? En el mes. Y aquí, por ejemplo, tenemos en sin frente, tenemos 96 horas, la labor que esta maquinaria es 232 horas, el mantenimiento que se realizó son 48 horas y las fallas que tuvo son 32 horas. En total son 408 horas total, ¿no? Entre lo que trabajó, en lo que se dio mantenimiento, en lo que hubo fallas y en lo que estuvo sin frente. Y aquí los eventos de parada son 9, porque son de todo. Las paradas son relacionados a lo que son programadas y no programadas. Las programadas son mantenimiento y las no programadas son fallas. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están las 9 y los eventos de fallas fueron 3, 1, 2 y 3, que son los rojos. Y aquí el tiempo medio entre paradas, ¿no? Sería los 232, que fueron la labor que realizó la operación esta máquina, entre 9, que viene a ser cuántas veces se paró, tanto en mantenimiento como en fallas esta máquina. Fueron 9 y sale 25.78 horas por evento. Y el tiempo medio de reparación
viene a ser los 48 horas, ¿no? Porque es el del mantenimiento que tuvo en reparación, más las 32 horas que tuvo de falla este equipo, este motor, ¿no? Entonces, dividido entre el número de paradas, ¿no? Que fueron 9, ¿no? Porque cuenta el tiempo medio de reparación, cuenta el número de paradas, que sería 8.89 horas de evento. Y el tiempo medio entre fallas viene a ser los 232 que de alguna manera laboró en operación este equipo, entre el número de fallas, y el número de fallas 1, 2 y 3, son 3 fallas, 77.3 horas por evento. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que el tiempo entre fallas es distinto al tiempo de paradas, correcto. El tiempo entre paradas es el tiempo medio de paradas, que son programadas y no programadas, mientras el tiempo medio entre fallas no incluye la programada, o sea, no incluye este mantenimiento, pero sí incluye la falla, ¿no? Entonces esto tenemos en cuenta como un resumen. Y el OEE, que es el equipo, es un indicador, digamos, es la efectividad global del equipo, que esto lo vamos a ver para la próxima clase, ¿no? Con un ejemplo ya más detallado. Básicamente es el indicador, es una medida de desempeño real del equipo o activo basado en la disponibilidad real, ¿no? A la eficiencia del desempeño y a la calidad del producto. O salida, cuando el activo es programado para operar, ¿no? El OE es típicamente expresado como un porcentaje, ¿no? Y la efectividad del equipo global, que es básicamente la disponibilidad, por la eficiencia del desempeño, por el ratio y la calidad, ¿no? Y acá tenemos la fórmula, que es el tiempo de operación en horas, entre el tiempo total disponible en horas, menos el tiempo stand-by en horas, que viene a ser la disponibilidad, la eficiencia del desempeño, que también tenemos la fórmula, y el ratio de calidad. Eso multiplicado los tres me va a dar la efectividad global del equipo, que también es un indicador muy importante dentro del tema del mantenimiento, y que lo vamos a ver en la próxima sección 3, ¿no? Como un tema, o en la 4 dentro del plan maestro de mantenimiento, ¿no? Bueno, eso ha sido todo, estimados alumnos. Acuérdense que planificar siempre va a ser prevenir, programar es asegurar, el mantenimiento inteligente para una producción imparable. Muchas gracias por su atención. Excelente, ingeniero Luis. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Estoy segura que los estudiantes han prestado mucha atención y se ha llevado lo mejor de esta ponencia. Bien, estudiantes, el link de asistencia va a ser compartido en breve por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, ingeniero Luis Carrasco. Que tengan muy buenas noches. Nos estaríamos viendo en nuestra próxima clase el 17 de abril. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Denise, y muchas gracias a todos. Bien, estimados profesionales, esta clase está siendo grabada. La grabación de esta clase va a ser compartido el día de mañana por su grupo de WhatsApp para que puedan repasar si en caso no han podido asistir, ¿no?, a la clase completa y puedan repasar algunos temitas. Asimismo, también les menciono que aún sigue vigente valor promocional para su certificación, que en este caso es de 89,90. Recuerden que este valor incluye su certificado y también el acceso completo al aula virtual, en donde van a poder visualizar sus PPTs y demás material académico que nos brinde, nos proporcione el docente. Si desean acceder a este valor, recuerden que está desde ya válido hasta el último día de clases. Sin más, nada que decir, les doy las gracias por haber asistido a esta clase y nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión el día 17. Buenas noches a todos.